Los evangelios son narraciones breves sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. El evangelio de Marcos es la narración más breve, sin embargo tiene una belleza narrativa única. ¿Cómo se desarrolla esta narración? Soy Adrián, misionero claretiano, y hoy vamos a hablar de la narración en Marcos. El tema principal del primer acto es la identidad de Jesús. Marcos va a desarrollar esta primera parte a través de la reacción de las personas que entran en contacto con él. Al comienzo del Evangelio, Marcos presenta a tres personajes: Juan el Bautista, Jesús y Dios. Juan el Bautista es la persona que encarna las profecías de Ezequiel e Isaías, el mensajero que anunciará la llegada de Dios para gobernar a su pueblo. Juan el Bautista anuncia que el tiempo de espera para la llegada de Dios se cumplió, y en ese momento aparece en escena Jesús, quien es reconocido por Dios mismo como su Hijo amado. De esta forma, Marcos sugiere la identidad de Jesús, su estrecha relación con Dios Padre. Después de este relato, Marcos hace un pequeño resumen de la misión de Jesús, que consiste en anunciar el reinado de Dios. Este mensaje Jesús lo proclama y también lo vive. El sentido de las sanaciones que hace es en relación al reinado de Dios. Dios está presente y enfrenta al mal en todos los sentidos, el cual también se aplica al mal espiritual, puesto que Jesús también perdonaba pecados, actividad que en la mentalidad judía solo Dios podía hacerlo. Todo este accionar de Jesús provoca muchas reacciones. Algunos se entusiasman, lo siguen y se vuelven sus discípulos. Otros no saben qué pensar, se preguntan quién es Él realmente. Y por último, un grupo lo rechaza completamente. Y en este grupo, y esto Marcos se ocupa en subrayar bien, estaban los líderes religiosos de su tiempo. En el capítulo 4 hay todo un elenco de parábolas que enseñan sobre el reinado de Dios. Marcos recoge estas parábolas y las ordena de tal forma que dan respuestas a todas las impresiones que Jesús causa en las personas, al mismo tiempo que dejan claro que Jesús es el Mesías, pero no del mismo estilo en que el pueblo esperaba que sea. Las parábolas de Jesús, sus enseñanzas y sus curaciones crean confusiones en las personas, incluso en los discípulos, quienes tampoco llegan a entender las parábolas, porque en el fondo también están tratando de entender quién realmente es Jesús. Con este confuso panorama, Marcos inicia su siguiente acto, el camino. Este acto se destaca por las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos sobre el significado de su mesianismo, el cual los discípulos se resisten a aceptar. El acto inicia con un diálogo entre Jesús y sus discípulos, en donde Él les pregunta qué piensan ellos sobre su identidad. La respuesta viene en boca de Pedro, diciendo que Jesús es el Mesías. Sin embargo, cuando Pedro pensaba en el Mesías, pensaba en la idea que tenía su pueblo, en un rey victorioso que expulsaría a los romanos de Israel. Esto entra en conflicto con la propuesta de Jesús, puesto que Jesús pensaba que ser Mesías era ser el rey siervo sufriente que aparece en Isaías 53. Los discípulos pensaban que seguir a Jesús implicaba ser personas importantes y por ello se pelean por estar en los primeros puestos. Jesús, en cambio, les aclara que seguirle implica morir, asumiendo un estilo de vida que rechaza la violencia, el odio, el orgullo y el egoísmo. Jesús tiene esta misma enseñanza con los discípulos, un total de 3 veces, en el capítulo 8, versículo 27 al 38, en el capítulo 9, versículo 30 al 37 y en el capítulo 10, versículo 32 al 45. Estas enseñanzas terminan con una de las declaraciones más importantes de Jesús: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El segundo acto llega a su punto más álgido con el relato de la transfiguración, en donde Dios revela a Jesús como su Hijo en toda su gloria, dando el mandato de que hay que escucharlo. Con este acontecimiento, Dios mismo está reafirmando la identidad de Jesús como la encarnación misma de su gloria, y este Dios glorioso se va a convertir en rey cuando sufra y muera a causa de la maldad de su propio pueblo. En el último acto, Jesús entra en Jerusalén como un rey. Luego va al templo a ejercer su realeza expulsando a los estafadores que estaban allí, y discute con los líderes religiosos, condenándolos por su hipocresía. Jesús advierte con un lenguaje intimidante y apocalíptico que Jerusalén y su templo serán destruidos dentro de una generación y que sus discípulos también serán perseguidos como lo persiguieron a él. Esto lleva a la escena de la última cena,
en donde Jesús da un significado nuevo a la Pascua que celebran los judíos, apuntando a la liberación del pecado a través de la muerte de Jesús. Casi inmediatamente, la escena pasa a la crucifixión, el cual Marcos se ocupa en relacionarlo con el bautismo de Jesús y su transfiguración, con la diferencia de que en vez de que una nube blanca descienda del cielo, esta vez desciende oscuridad, y en vez de que se escuche a Dios, se escucha el clamor de Jesús. Al final de esta escena, en el capítulo 15 y versículo 39, un soldado romano ve a Jesús colgado de la cruz, y esto lo lleva a reconocerlo en su verdadera identidad. Este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Esto es muy interesante. Marcos se ocupa en narrar que no fue su pueblo ni los líderes religiosos quienes reconocieron a Jesús como Mesías. Fue un extranjero, alguien que ni siquiera era judío. Luego, el cuerpo de Jesús es colocado en un sepulcro, y 3 días después algunas mujeres descubren que el sepulcro está vacío, y un ser celestial les dice que Jesús no está ahí, que Él se levantó de los muertos. También les dio el mandato de ir a dar esta buena noticia a todos. El relato de Marcos nos dice que las mujeres huyeron del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así termina el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículo 8, con la misma incertidumbre en que acabaron los 2 primeros actos. En casi todas las Biblias, el Evangelio de Marcos continúa y termina en el capítulo 16, versículo 20, con la aparición de Jesús resucitado. Este final es un agregado posterior que se encuentra en manuscritos más recientes. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué el Evangelio de Marcos termina de forma tan abrupta? Existen 3 hipótesis. La primera es que el final que escribió Marcos está perdido. La segunda hipótesis nos dice que Marcos no terminó su evangelio. Y la última hipótesis, la cual es la más fiable, dice que Marcos deja el evangelio inconcluso para obligar al lector a tomar una decisión. Aceptar que Jesús, el Mesías, fue crucificado y resucitó y que hay que proclamarlo, o hacer como todos sus discípulos, huir de esa idea. Con esto terminamos todo el Evangelio de Marcos. Espero que le haya gustado. Dejo en el grupo algunas imágenes que puedan ayudarnos a tener un esquema mental de todo el Evangelio, para así leerlo de forma más fácil. Y bueno, es todo por hoy, y hasta el próximo audio.